Estoy viendo las redes y se nota que hoy es día de lanzamiento porque muchísimos usuarios ya están recibiendo sus nuevos iPhone. Como os contamos ayer, ya llevamos unos días probando los nuevos teléfonos de Apple y os hemos dado nuestras primeras impresiones de los modelos Pro. Sin embargo, los protagonistas de este vídeo van a ser los dos iPhone 13. Y es que, como os dijimos ayer, no es una review, simplemente unas primeras impresiones para que sepáis lo que os vais a encontrar si decidís comprar el 13 normal o el 13 mini. Vamos a empezar estas impresiones del iPhone 13 hablando del diseño, pero muy brevemente porque salta a la vista que son idénticos a los de la generación anterior si no tenemos en cuenta un par de detalles. El primero es el notch, evidentemente, y es que en los nuevos iPhone tenemos un notch algo más chato en los laterales, pero también un poco más alto. Esto puede no tener importancia en los modelos más grandes de iPhone, pero en el 13 mini creedme que se nota. Eso sí, es algo puramente estético de momento, porque iOS 15 no aprovecha ese espacio extra para poner absolutamente nada, y de hecho, en vídeos con formato 18:9 o 21:9 como los nuestros, pues vamos a ver más parte de notch que se mete dentro de la imagen, algo que pasaba con el 12 mini pero no tanto. Además, en algunas aplicaciones como por ejemplo Instagram está dando algunos problemas. Es evidentemente algo que se solucionará mediante una actualización, pero no deja de ser molesto en estas primeras horas con el terminal. Si nos vamos a la trasera y a los laterales, bueno, tenemos los marcos de aluminio con textura que me encantan porque el agarre es comodísimo y la trasera con cristal brillante en lugar de mate como en los modelos Pro. Y sí, en este acabado brillante pues las huellas se quedan bastante, aunque también depende del color que elijáis, eso está clarísimo. Y si queréis una funda, en el unboxing os dejamos la tarjetita por arriba, os mostramos cómo quedan los diferentes colores y ya os decimos que el acabado es muy premium en la mano, además de ser compatibles con MagSafe. El otro cambio del que hablamos era el módulo de cámara, y es que sobresale más que el de la generación anterior, y además las cámaras ahora están en diagonal en lugar de en formato vertical. Puede parecer un cambio caprichoso, pero realmente no es así, y es que Apple ha introducido en los iPhone 13 y 13 mini el mismo sensor que tenía el año pasado el 12 Pro Max, un sensor enorme de 12 megapíxeles que además tiene estabilización mecánica en el propio sensor. Este sistema de estabilización está, como digo, en el sensor y eso garantiza mejores resultados en foto y en vídeo, ya que es algo que, bueno, sigue siendo puntero en el segmento de los teléfonos móviles. Y bueno, la grabación a 4K 60 con todos los sensores sigue siendo una auténtica maravilla en estos iPhone 13, gracias tanto al sensor como a la estabilización y al rápido enfoque. En los iPhone 13 también vamos a tener el modo cinemático que nos permite hacer una especie de modo retrato en vídeo. Y es algo que ya estamos probando a base de bien en los Pro de cara al análisis de la semana que viene. Lo cierto es que los resultados, cuando la situación, la luz y bueno, todo acompaña, pues es bastante llamativo y el funcionamiento es realmente sencillo. En fotografía, el sensor principal pues se porta en estas primeras pruebas pues muy bien, como el del Pro Max el año pasado, y tenemos una gestión de los colores más natural que en otros móviles que tienen un procesado pues un poquito más agresivo. Sin embargo, ahora tenemos escenas con diferentes perfiles de color que vamos a poder poner cuando queramos y que gestionan muy bien el balance de blancos, pero aplicando diferentes perfiles de imagen con colores más saturados, con colores más contrastados, más fríos o más cálidos. Es algo que nos ha gustado y que creo que va a dar mucha vida a la aplicación de fotos. Eso sí, seguimos en estos modelos base sin tener el formato ProRAW, que bueno, la verdad es que en algunas situaciones se echan un poquito de menos. Y tampoco vamos a tener ese modo macro utilizando el gran angular como sí tenemos en los iPhone 13 Pro. Ya que hablamos del gran angular, también es un sensor nuevo y más grande que el del año pasado, por lo que capta más luz. Y tenemos muchas ganas de ver qué tal se porta de noche, pero ya os decimos que no es el mismo que tenemos en los 13 Pro. Ya os hemos puesto ejemplos de fotos y vídeo, pero bueno, ¿qué pasa con lo demás? Lo cierto es que en el interior y en la pantalla también tenemos cambios, pero en estos días de uso no he notado una mejora demasiado evidente en, bueno, en al menos mi uso, mi forma de utilizar el teléfono. En la batería sí que hay un pequeño cambio, bueno, un gran cambio, porque el iPhone 13 ahora mismo es capaz de ofrecer un día entero de uso intensivo sin despeinarse, algo que no era posible con el modelo del año pasado. Y Apple asegura que el iPhone 13 mini también tiene 1 hora y media más de batería, que no parece tanto, pero en este teléfono va a ser una mejora, bueno, que se necesitaba como el comer. El shock es el A15 y lo cierto es que todo va exactamente igual que en los modelos del año pasado con el A14. Y puede que la culpa sea de la pantalla, la culpa o la responsabilidad. Y es que en este aspecto tenemos los mismos paneles OLED Super Retina XDR que teníamos el año pasado con 6,1 o 5,4 pulgadas. Y sí, se ven muy bien, pero el refresco sigue siendo de 60 Hz. No tenemos ese refresco adaptativo hasta 120 Hz que también sienta a los Pro, y sí es una diferencia importante a la hora de jugar o simplemente al navegar por aplicaciones. iOS 15 va muy suave, pero una vez pruebas el 13 Pro es muy complicado volver a iOS
a solo 60 Hz. Lo que sí tenemos, y es algo que se agradece en exteriores, es una pantalla con un brillo típico más alto, de 1000 nits, frente a los 800 nits del panel del año pasado. Y bueno, hasta aquí nuestras primeras impresiones del iPhone 13 y del iPhone 13 mini, dos teléfonos cuyo análisis tendremos listo para mediados finales de la semana que viene. Pero primero ya sabéis que estamos dándole mucha caña al 13 Pro normal, no al Pro Max, se vendrá después, para ofreceros nuestra opinión lo antes posible. Dicho esto, gracias por vernos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!